Los periodistas. Como cada año, desde hace décadas, las celebraciones decembrinas traen a cuenta las recetas de cómo preparar el bacalao. Curiosamente privilegiado solo en el último mes del año para su consumo, a diferencia del resto del mundo donde es habitual consumirlo siempre como un pescado más. La fuerza de las redes sociales inyecta ahora una cantidad de comentarios y opiniones, como Torre de Babel, para hablar sobre la verdadera salsa vizcaína, la embajadora universal de Vizcaya, resultado de la inyección de ingredientes de los romanos y el descubrimiento del nuevo continente. Sin Roma y sin Cristóbal Colón, la salsa vizcaína no existiría como la conocemos, había dicho el aventurero Salacaín a sus invitados de ese día al mostrarles un compendio, quizá el más completo, sobre las investigaciones históricas de la famosa salsa para el bacalao. El cocinero José Ángel Iturbe Monasterio, nacido en Guernica, dedicó parte de su vida a juntar recetas y apuntes históricos para descubrir cómo, cuándo y dónde surge la salsa vizcaína. Hasta antes de 1845, ningún recetario de cocina vasca habla de esta salsa. Es en el primer tercio del siglo XIX cuando se menciona un puré, acompañante del bacalao y el abadejo, con base en la cebolla blanca, el pimiento y el aceite de oliva. La cebolla morada o roja se incorpora como base de la receta hasta los primeros años del siglo XX. Cuenta Iturbe sobre las primeras recetas donde aparecen los pimientos verdes primero y luego los morrones como base de la elaboración. Incluso se emplearon las ñoras, pequeños pimientos redondos. 1892, fecha histórica para Vizcaya, es cuando se introduce el pimiento choricero, uno muy peculiar de la zona y famoso por usarse su carne, luego de secado al sol, como el condimento especial para elaborar los chorizos de carne de cerdo, de donde le viene el nombre, pimiento choricero. Las primeras recetas empleaban el agua donde se había hervido el bacalao o un caldo para ablandar los pimientos secos sin semillas. Para espesar esa salsa se usaba la corteza de un pan, el pan seco o frito, tostado e incluso galletas marías o maicena, según descubre José Ángel Iturbe. A finales del siglo XIX se incorpora el ajo para contrarrestar la dulzura de la cebolla y el jitomate. También los ingredientes aromáticos y algunos frutos secos. Entre 1872 y 1876 aparecen ya recetas para preparar el bacalao en tres formas: blanco, rojo o verde. Había en ese momento unas 24 recetas registradas con el mismo nombre de vizcaína y no se parecían todas entre sí. Salacaín leyó la lista de ingredientes empleados y el resultado era con el mismo nombre. Luego entonces es verdaderamente difícil decir: esta es la receta original. Entre 1845 y 1896 hay 24 recetas donde se emplea, escuche, aceite de oliva, manteca, mantequilla, cebolla, pimientos choriceros, pimentón dulce, pimentón morrón, pimiento verde, tomate crudo, tomate asado, ajos, caldo, pan, harina, perejil, pimienta, vino blanco, nuez moscada, clavo y leche. No todas usaban los mismos ingredientes. El aceite y los pimientos choriceros se repiten en las 22 y 10 de ellas usan el tomate asado. Pero las siguientes 24 recetas documentadas entre 1900 y 1960, además de emplear los ingredientes ya mencionados, incorporan las galletas María, la zanahoria, el tocino, jamón, coñac, jugo de limón, yemas de huevo cocidas, azúcar, almendras, avellanas, laurel, tomillo, curry, canela y, resulta increíble, el chocolate.
La primera salsa, la vizcaína, se usaba como guarnición, según el libro llamado Novísimo arte de cocina o Aviso a las cocineras. Y se trataba de un guiso en capas con cebollas cortadas y delgadas, tomates y pimientos verdes picados, trozos de bacalao desalado y sin espinas. La formación se repetía y se cubría con aceite de oliva y se colocaba al fuego encima y debajo de la cazuela. Otra receta muy parecida aparece en el libro de las familias y Novísimo manual de cocina en 1856. Ahí se usa jitomate asado y sin pellejo, cebolla picada. El bacalao desalado se colocaba en la cazuela y se ponía encima el tomate a rehogar todo junto. El fuego lento cocía el bacalao y se recomendaba menear a menudo la cazuela a fin de integrar el tomate al bacalao. La charla había transcurrido salpicada de anécdotas de las familias de los amigos reunidos esa tarde, pues en cada casa hay al menos un par de recetas para cocinar el bacalao, la de la madre del esposo o la madre de la esposa, y todos afirmaban tener la mejor y la auténtica receta. Salacaín abrió el libro en la página 90 donde aparece con el título 1892, La vizcaína es una salsa. Y leyó: desalado y cocido el bacalao, se pone para la salsa mitad de aceite y mitad de manteca de puerco con bastante cebolla picada, y friéndolo con cuidado, cuando la cebolla está dorada, se echa una corteza de pan tostado y un poco de caldo. Se tienen cocidos unos 6 pimientos choriceros, quitándoles antes las venas y el polvo, cuya carne con cuchillo se unirá a la cebolla frita, echando una cucharada de harina y pasando todo ello bien exprimido por un colador, de manera que quede una salsa bastante espesa. Se introduce en ella el bacalao sin espinas gruesas y haciéndole hervir ligeramente se sirve. El cocinero y escritor remataba con un comentario: y en esto del bacalao a la vizcaína, que es el condimento primordial del abadejo salado, hay más fórmulas que días de vigilia en 7 años, porque cada vizcaína tiene su método, mejor o peor, pero que siempre resulta muy bueno y muy superior a todos los demás guisos de otras partes. Alguno de los amigos preguntó al aventurero si la famosa salsa de su abuela, hecha cada fin de año por él mismo, Salacaín, era esa. No, respondió. Es menos complicada y más laboriosa. Se necesitan 7 horas al menos para hacerla. ¿Y las recetas mexicanas o poblanas llamadas de igual manera vizcaína?, le preguntaron, y Salacaín acudió a la memoria. Con ese nombre no aparece ninguna receta en el cocinero mexicano de 1831, salvo un bacalao con jitomate y chile verde, donde se emplea cebolla frita en manteca, jitomates colorados, dientes de ajo y chiles verdes todo picado, en proporciones iguales al bacalao, y se colocan en una cazuela capas de fritura y bacalao y migajón de pan mojado en vinagre. Se cocía todo a 2 fuegos y sin menearlo. Alguna receta más, recordaba Salacaín, cambiaba los chiles verdes por chiles anchos. Pero Narciso Bassols, en 1877, sí publica en La Cocinera Poblana una receta con ese nombre, bacalao a la vizcaína, muy parecida a la anterior. El aventurero recordaba aquellas faenas para hacer la salsa para el bacalao aprendida de la abuela, sin licuadora, en cazuelas de barro antiguas, donde el jitomate se freía por horas hasta quedar chinito, decía la abuela, y cómo esa salsa acompañaría al día siguiente, luego de reposar, la cazuela donde se metía el bacalao y apenas un chorrito del agua donde se habían hervido los lomos del bacalao, con piel, por supuesto, para humedecerla, y se dejaba calentar a fuego muy bajito. La cazuela solo se movía desde las orejas. No se metía cuchara de por medio para no batir los lomos. Los invitados metían la cuchara de madera y se servían un lomo. Algunos eran grandes y entonces se producía la magia. Cortaban el lomo en 2 y así se iba desmenuzando. Al día siguiente se calentaba lo sobrante de igual forma. Como se colocaban unos 10 lomos por cada cazuela, al tercer día los trozos eran pequeños y de ahí salían
las tortas de bacalao. Pero esa es otra historia.